Buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Gracias por estar nueva vez con nosotros. 55 minutos donde les estaremos informando y compartiendo con ustedes todo el trabajo que hemos hecho durante el día de ayer para ofrecérselos a ustedes. Buenos días, Isidro. Muy buenos días, don Gregory, y muy buenos días a los señores televidentes que día a día nos acompañan en estos 55 minutos, como dice usted, para tratar de airear información que les sea útil a todos. Claro que sí, claro que sí. Como siempre, tú tienes, me imagino, datos importantes sobre efemérides de personalidades. Qué dato tan curioso. Un día como hoy, en 1948, nació Adriano Miguel Tejada, quien falleció ayer. Ahí se dan en la vida, se dan esas coincidencias, ¿no? Que una persona nace y fallece el mismo día, o en este caso, solamente por unas horas de diferencia. Wow, qué paradoja. Sí, Y sí, paradoja. quería mencionar eso, ya que tú lo tratas, Isidro, en el inicio del programa, en tus efemérides, de que estamos apenados porque Adriano Miguel forjó durante gran tiempo un estilo periodístico muy peculiar y pudo mantener en primerísimo orden el diario Libre, que fue un fenómeno a su salida y que hoy se mantiene como uno de los principales medios de comunicación escritos del país, fuera de su capacidad como abogado, historiador, buen historiador, y una persona de muchos aportes a la sociedad dominicana, oriundo de Moca, cibaeño, muy orgulloso de ser mocano. Ya lo habíamos tratado el tema aquí en el programa de que estaba en mal estado de salud desde el pasado fin de semana y lamentablemente pues ha fallecido. Y mira lo que tú informas ahora, justamente el mismo día o a escasas horas de cumplir un año más de su nacimiento, pues fallece. Qué paradoja. Es una paradoja, sí. Fue el fundador del desaparecido diario El Día. Fue director de la revista de Ciencias Jurídicas, interesante, y una muy importante revista, Estudios Dominicanos, que era de corte muy intelectual esa revista. Así que es una pérdida para la Cuando, sociedad dominicana. cuando, cuando Adriano Miguel deja Diario Libre hace un mes y algo, yo leí la reseña y él decía, bueno, me retiro en estos momentos y ahora voy a aprovechar para darle tiempo a mis hijas, a mis nietos y para estar mucho más tiempo con mi pasatiempo preferido, que es la historia. O sea, lo mencionaba en un estado de ánimo muy efusivo porque iba a tener la oportunidad, ya que iba a tener tiempo para todas esas cosas, de disfrutar su nuevo estatus ya sin la responsabilidad de Diario Libre arriba. Y mira lo que sucede un mes después. Baja sus restos. Un día como hoy nace Manuel de Jesús Peña y Reynoso, un maestro, ensayista, periodista. Fundó varios colegios, el Colegio de La Paz, la Escuela Superior de Montecristi, el Colegio San Felipe de Puerto Plata, el Colegio Central de Santo Domingo y la Escuela Normal de Santiago de los Caballeros. También fundó la Sociedad Literaria Amantes de la Luz en 1874, hoy Ateneo Amantes de la Luz. Personaje que sembró cultura en el país. Octavio Pérez Garrido, Trene, en 1905, un arquitecto dominicano, oriundo también de Moca, y que dejó un legado en ese arte tan hermoso que es la arquitectura, ¿no? Fue asesinado era un antitrujillista militante y aparentaron un accidente, pero realmente fue asesinado. Y una gloria del béisbol, Pedro Borbón Rodríguez, nació en 1946, Pedro Borbón, que de eso puede hablar usted mucho más que yo. Maeño Pedro Borbón. Sí, de Mao, de la provincia de Valverde. Mi familia, mis padres y yo, pero muy pequeño, no recuerdo,
vivimos en Valverde Mao. Mi papá fue gobernador de esa provincia en la era, cuando la era. Entonces a ellos les tocó tener, por supuesto, roce con prácticamente todas las familias de la provincia, pequeño, un lugar pequeño, y el gobernador por ahí pasaba todo el conocimiento de los vecinos. Entonces ellos, Pasaba Raimundo y todo el mundo. Pasaba imagínate, Raimundo y todo el mundo. muy cierto. Entonces a ellos les tocó también, a mis padres, ser conocidos y tratar la familia de Pedro Borbón y a Pedro Borbón en su momento. Por 12 eso, temporadas en las Grandes Ligas tuvo Pedro Borbón, 12 temporadas. con Cincinnati, supongo. Sí, 10 temporadas con los Rojos de Cincinnati, pero jugó con otros 3 equipos. Por supuesto, Tigres del Licey. Continúa, Isidro, con el desarrollo de las efemérides. Sí, jugó aquí en la pelota invernal, jugó aquí también. Sí, fue exaltado miembro del Salón de la Fama de los Rojos de Cincinnati en un partido que se hizo contra los Rockies de Colorado. Falleció en el año 2012. Una gloria del deporte nacional. Sí. Y esos deportistas que no dieron escándalos ni nada por el estilo. No. Un hombre de una vida... Pedro Borbón, en su juventud, fue carbonero. Vendía carbón en una carretilla en Mao. Sí, esos eran los oficios de esa época, porque si es un hombre que nació en 1946, tendría 14 años en 1960. Y en 1960 todavía el carbón y todas esas formas de energía se utilizaban con frecuencia, sí. y era parte del comercio. Había muy pocas estufas. Sí, pocas estufas, el gas todavía no estaba generalizado y así sucesivamente. Para que tú sepas, en mi casa se compraba carbón a 2 pesos el saco. Mire, le voy a dar una nota que no es mía, pero se la voy a dar a todos los televidentes y especialmente a usted. Un día como hoy, un 2 de diciembre, en 1518, se desató una epidemia de viruela en la isla de Santo Domingo, en la isla La Española, que según esta nota, redujo la población aborigen apenas a 3.000 hombres. Coincidió con el inicio del cultivo intensivo de la caña de azúcar en la colonia. Eso no lo digo yo, lo dicen los historiadores. La viruela la trajeron. Ahora, eso no... Sí, la trajeron, por supuesto, la trajeron. Es que eso no se discute. Y tampoco se discute que hubo un genocidio. Es que la gente se moría por estas pandemias, por el genocidio, por muerte natural, y fue una de las causas que redujo la población aborigen, no en República Dominicana, en todo el continente, desde México hasta la Argentina. En Sudamérica, en el cono sur prácticamente, al igual que aquí, no hay aborígenes, sobre todo en Argentina, porque el genocidio por un lado y por otro lado las epidemias liquidaron a la población aborigen. Bueno, continúa entonces, Isidro. ¿Tenemos más? No, le cedo el bate a usted. Bien, Ángel, que es muy activo siempre con suplir imágenes, tiene una imagen que presentamos con agrado de nuestro cardenal Nicolás de Jesús. Fue operado en el día de ayer, en la mañana, en Sedimat, y la operación fue un éxito. En estos momentos, según el reporte médico del centro clínico hospitalario, ya está listo para... A mí se te fue en la voz, Gregory. No sé si los televidentes te están escuchando. Sí, repito,
que el cardenal ya está listo para recibir sus primeras terapias en el día de hoy en Sedimat, y de ahí será pronto, en un escaso tiempo, trasladado a su residencia, donde continuará con este tipo de ejercicios para retornarlo a él a su situación anterior de salud. Con respecto a la movilidad, fue una operación de cadera, había que ver con la edad que tiene el cardenal, de hasta qué punto puede retomar y retornar a tener una movilidad como previamente la tenía, pero lo importante es que está en buen estado de salud, en buen estado de ánimo, está conversando, ingiriendo alimentos sólidos, y esperemos que con estas terapias, pues estas operaciones de cadera que se hacen con gran profesionalismo en República Dominicana, pues pueda tener excelentes resultados su recuperación. Así que el cardenal López Rodríguez pronto estará de nuevo en su casa, en su hogar. Vamos a darle gracias al Creador y desearle la mejor de la salud al cardenal, quien es una persona pública que ha dado consejos. Yo vi muchos programas del cardenal en televisión y es un hombre de una formación intelectual muy aquilatada y como buen cristiano es un hombre que sus consejos siempre están dentro del marco de lo que es la doctrina predicada por Jesucristo en la tierra. Así es, así es. Aportando por muchos años su valor como hombre de pensamiento aquí en la República Dominicana. Pedro Mir escribió: hay un país en el mundo, y yo puedo decir eso, y me imagino que ya tienes la información, hay un país ya en el mundo que a partir de la próxima semana, quizás desde el mismo domingo próximo, ya empiece a aplicarse la vacuna contra el coronavirus COVID-19. Hablo de Gran Bretaña. El Reino Unido será el primer país en el mundo que va a recibir ya la aplicación de la vacuna. Fue aprobada por el organismo regulador de Gran Bretaña en el día de ayer la vacuna Pfizer. Pfizer, como sabemos, es una compañía estadounidense que se ha asociado a BioNTech, compañía esta alemana, y en tiempos récord han preparado una vacuna que, según los estudios realizados en campo, tiene un 95% de eficiencia. O sea que ya el mundo empieza a contrarrestar los efectos devastadores de esta malvada enfermedad, el COVID-19. Esperemos que los resultados, tal como han sido hasta ahora, sean de gran efectividad, gran porcentaje de efectividad, y por supuesto hay otras compañías que están bien avanzadas, AstraZeneca, está Moderna, que ya están al tris de tener la autorización, en este caso de la FDA de Estados Unidos, para que pueda ser inoculada a los seres humanos. Empieza el Reino Unido la próxima semana. El personal que va a recibir primera vacunación va a ser, se tiene entendido, las personas de la tercera edad, más de 65 años, y el personal sanitario. Eso es prácticamente un hecho, que en todos los países que empiecen a aplicarse vacunas contra el COVID-19, estas sean las personas que primero reciban este tipo de protección por razones obvias y evidentes. Así que bienvenida esta información que podemos hoy difundir de que ya empezamos a contrarrestar este malvado virus. Sí, es una gran noticia. Lo del Reino Unido también está en plan en los Estados Unidos, inclusive este mismo año, y España en enero comienza también a hacer un proceso de vacunación, comenzando por el mismo grupo humano, lo que llaman ellos los sanitarios, todas las personas que trabajan en salud, y las personas mayores, de los que están los ancianos que están recluidos en ancianatos, en centros de mayores.
nada, el mundo se apresta para combatir definitivamente este virus. Lo importante de todo esto es la enseñanza que nos está dejando, de que debemos tener una precaución extrema porque este no va a ser la última pandemia que nos va a atacar, vendrán nuevas, porque no es la primera tampoco. Esta no es la primera pandemia. Quizás ha sido muy sonada por las consecuencias económicas que ha traído, porque inclusive ni siquiera el nivel de fallecidos se acerca en nada, por ejemplo, a la famosa gripe española, que se calcula que fallecieron 50 millones de personas en el mundo. Pero las consecuencias económicas, el golpe económico que ha dado y los daños colaterales en los países, ha aumentado la violencia machista, la violencia contra la intrafamiliar. Y hay ya estudios de la Organización Mundial de la Salud y de otras instituciones de las Naciones Unidas ya, que señalan que el aumento de este flagelo de la violencia intrafamiliar ha aumentado durante estos tiempos de pandemia. El nivel de pobreza. Isidro, y hay muchos países donde también han aumentado los niveles de suicidios. Y el nivel de pobreza, no solamente en África, sino en América Latina. Los niveles de pobreza, países que no han logrado establecer unos sistemas de seguridad social que permita la prevención de estos males y ataje el engrosar esa lista de pobres en un país. Los países nuestros no tienen sistemas de protección al débil social o los tienen muy flacos esos sistemas, muy delgados, y entonces la pobreza ha aumentado mucho. En África los efectos han sido devastadores. En América Latina también. Así que este flagelo de esta pandemia nos deja esas enseñanzas que debemos actuar. Y hay otro tema, que es el tema del procomún. En el año 2009, a una economista, la primera mujer que se le entrega el Premio Nobel de Economía a una mujer, se le entregaron a una dama, creo que de origen noruego, que escribió mucho sobre el procomún. Estoy buscando el nombre ahora en la mente de esta economista. ¿El procomún qué es? Es esos bienes que son de todos y no son de nadie. Y dentro de esos bienes que son de todos y no son de nadie, usualmente hablamos del agua, hablamos del aire, son esos que tenemos los seres humanos, lo que llaman en derecho los derechos difusos sobre esos bienes. Hoy en día, gracias a esos estudios como ¿qué se llama la señora esta? Gracias a estos estudios, el procomún se está aumentando su cobertura de lo que puede ingresar a ese sentido de lo que es de todo el mundo y no es de nadie. Y entre ellos están los estudios sobre el genoma humano, sobre esas investigaciones que se hacen en este sentido de estas medicinas que son para preservar la especie humana. Porque de dejar correr una pandemia como esta, puede acabar con la especie humana. Puede acabarla, porque aunque la pandemia en sí mismo no asesine a toda la población, pero lo deja en una situación de tal debilidad que con cualquier otro acto de la naturaleza u otra pandemia acaba con la especie humana. Entonces esos estudios son parte del procomún. Son parte del procomún, son parte ninguna farmacéutica, ninguna industria puede decir, no, ese conocimiento es mío y yo hago con eso lo que a mí me dé mi gana. No, eso es parte de la sociedad, porque es un derecho de todos los seres humanos, más allá del color de la piel, de la religión, de la posición política, de la nacionalidad, más allá de cualquier cosa de esas, que son cuestiones coyunturales, porque tú naciste aquí, pero pudiste haber nacido en otro lado, y así sucesivamente. Más allá de todo eso,
el conocimiento de la preservación de la especie humana es un derecho de todos, es una propiedad de todos y no es propiedad de nadie. Por Así suerte, que esta pandemia nos ha dado de pensar en muchos de estos temas. bien, por suerte, aunque veo que no se está manejando con el criterio de el procomún en el sentido estricto de la palabra, la proliferación de nuevas vacunas, pero sí se está aplicando prácticamente un protocolo económico que cae dentro de la gran posibilidad de los países adquirir la nueva vacuna. Porque si vemos lo que esta representa para la vida humana, para la humanidad, los costos que llegará al ser humano son bastante asequibles. Hay vacunas de estas que van a estar en $4, otras en 10. La más cara me parece que se acerca a los $14. En fin, menos de $20, hasta donde tengo entendido, va a ser el precio individual de cada inoculación que se haga en las personas. Que, ojo, hay 2 episodios donde uno va a recibir la vacuna. Una primera dosis y luego, al periodo de 4 o 6 meses, recibirá cada persona la segunda dosis para completar el efecto preventivo de este nuevo producto, de este nuevo medicamento. Entonces, teniendo precios asequibles para países inclusive que no tengan una muy buena economía, esto facilita de que a nivel mundial no haya obstáculos para poder adquirir este producto, que habrá que ver cuántos laboratorios en los próximos meses puedan tener la aceptación oficial de los organismos de salud mundiales para poder recibir las personas esas nuevas vacunas, porque estamos hablando de que somos 7.000 millones de seres humanos y en el mundo entero, si bien no es, como tú dices, la enfermedad de la pandemia que más estragos mortales ha causado, es la que más se ha expandido prácticamente al mismo tiempo, ¿ves? Entonces, es la humanidad completa que tiene que recibir, en teoría, este tipo de, de vacuna nueva que ya empieza a aplicarse en Reino Unido a partir de la próxima semana. Los Elinor Ostrom, colaterales, ¿eh? Elinor Ostrom es la Ya, economista y la es economista del norteamericana. Nobel. Y Los colaterales del COVID-19. Su libro se llama, que fue acreedora del premio, El gobierno de los bienes comunes, un libro que escribió en 1990. Perdone que lo haya interrumpido. Se anticipó ella, si lo aplicamos a lo que estamos necesitando en estos momentos a nivel mundial. Más bienes comunes. Sí, muy cierto tu análisis. Entonces, los colaterales son terríficos, los colaterales de esta pandemia. Ojo, también está el rebrote permanente que estamos viviendo desde hace unos 2 meses. Ya vimos Europa, que tú manejas muy bien lo que sucede por allá. Estados Unidos, ni qué hablar. Nueva York, el índice de contagios ha subido paulatinamente en los últimos 2 meses, y se están tomando medidas adicionales. Entonces, verdaderamente esto ha trastocado la vida de los seres humanos en apenas 8 o 9 meses, el malvado COVID-19. En República Dominicana se hizo presente el 1 de marzo de este año y en Europa en febrero. Taiwán denunció que tenían información de inteligencia en diciembre del año pasado. La denunció ante las Naciones, ante la Organización Mundial de la Salud, que es uno de los temas que también debe discutirse, ¿no? Taiwán denunció que en la provincia esa de Wuhan,
Wuhan, en China, había un problema y que no se estaba informando, y que la Organización Mundial de la Salud debía intervenir. Y hubo pasividad en ese momento por parte de la Organización Mundial de la Salud. No olvidemos que estas instituciones no dejan de ser formadas por políticas y políticos, aunque sean médicos y científicos, pero la toma de decisiones está muy influenciada por la política. Y cierto es que este virus ha copado todo el año en el mundo. Nosotros en la República Dominicana tenemos desde el 1 de marzo y hemos salido hasta ahora muy bien, porque fíjese, un país que tiene una población parecida a la nuestra, Bolivia, sobrepasa los 9.000 fallecidos. Y Perú, ¿qué decir? Bueno, Perú tiene mucho más habitantes que nosotros, sí, pero Perú ha sido catastrófico la cantidad de personas fallecidas y contagiadas. Sí, por eso. Entonces nosotros, a pesar de que pasamos 2 procesos electorales, pasamos una campaña electoral atípica, pero la transitamos, hemos salido bien librados de este tema. Y eso hay que darle gracias al personal médico, paramédico, camilleros, enfermeras, empleados administrativos en los hospitales, en las clínicas privadas, que todos han puesto su hombro para que el mal no cunda más en nuestro país. Hay que darle gracias a ellos. Es un personal que merece un reconocimiento eterno, porque todos los días ellos no dejan de ir, van inclusive al inicio, la protección protocolar para este tipo de situación en los hospitales públicos era escasa, y aún así asistían y nunca dejaron sus labores. Y ojo, nosotros tenemos un crecimiento silencioso, lento, callado, paulatino de los contagios del COVID aquí. El nivel de contagio ha estado subiendo en las últimas semanas. Ha estado subiendo, continúa subiendo poquito a poco. El presidente de la República extendió, vale decir, el toque de queda hasta el próximo día 22 de diciembre. Parece ser que va a haber una dispensa para el día 24 y el día 31. Eso es lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo y pienso que sería lo más adecuado, porque de continuarse una extensión del toque de queda tal cual está, 24 y 31, aquí va a haber un desborde de romper ese toque de queda por muchas personas que no lo van a respetar. De todas maneras, haya la dispensa para esos 2 días o no, lo más recomendable es tener prudencia con los encuentros familiares, empezando por ahí. Los encuentros familiares deben ser de la menor cantidad de personas posible. Y ojo, tratemos de mantener nuestras mascarillas colocadas en esos encuentros familiares, aunque usted se lo encuentre extraño y que diga, no, pero yo estoy con mi mamá, estoy con mis abuelos, precisamente para que los cuide a ellos. No, y vienen de la calle, o tú vienes de la calle y no sabes lo que claro, y al momento de la cena, pues cada quien den la oración correspondiente, las gracias correspondientes a Dios por la cena de Nochebuena, a pesar de la situación que estamos viviendo, y que dentro de lo posible, en el momento de cenar, pues se distancien lo más que puedan, para que no haya una conversación fluida sin las mascarillas, porque ustedes no viven juntos. Entonces, ese día de Nochebuena y Año Nuevo y el día 31, los encuentros familiares hay que tener mucha precaución. Así que tenemos toque de queda seguro hasta el 22 de diciembre. Veremos a ver qué sucede a partir de ese día por parte del Poder Ejecutivo, lo que vaya a decidir. Vamos a hacer una pausa, Isidro. Sí. Nueva vez con todos ustedes. Isidro, ¿cómo está el torneo de béisbol, Isidro? Bueno, supongo que el Licey arrasando, ¿no?
Yo ni me preocupo por eso. Yo sé que el Liceo, yo no sé para qué juegan, deberían darle ya el trofeo al Liceo y ya. Bueno, Isidro, en el día de ayer, al final del programa, tú tuviste una información preliminar de un amigo sobre algo que había sucedido en torno a César Prieto. Luego conseguimos alguna información adicional que efectivamente ya informaba sobre el suicidio que lamentablemente se produjo en el día de ayer, que afectó al señor César Prieto, exfuncionario del gobierno anterior. A partir de ahí, como hay una coyuntura política en estos momentos que tiene un vaso comunicante en la calidad del fallecido, político, exfuncionario, una persona de mucha solvencia dentro de su partido de la Liberación Dominicana. Entonces, hubo de una u otra manera prácticamente una relación promocional directa de este hecho trágico con los casos que iniciaron de detención de personas relacionadas al gobierno anterior el pasado domingo. Lo que sí particularmente yo puedo mencionar es que me apena bastante que haya sucedido este caso, porque primero se pierde una vida. Como dije, era un hombre de buena fama y ahora hay una familia que queda con luto, queda entristecida, queda afectada en dos sentidos: en el sentido físico de la pérdida del ser humano querido y en el sentido de la opinión, de parte de la opinión pública, muchas veces, en este caso, injusta, hasta macabra, porque vi unos comentarios verdaderamente deslenables en el día de ayer de personas que pienso que tienen una insania mental. Pero es un caso muy triste el hecho que ocurrió en torno a la vida del señor César Prieto. Me queda desearle el mayor reconfortamiento a su familia, a su viuda, la señora Sandra Abinader, diputada de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, y que me gustaría que esas personas que hacen comentarios inoportunos, indeseables, inapropiados, pues descontinúen esa práctica. No todo se politiza, no todo es para tomarlo como tema ligero, porque estamos hablando de una tragedia humana que sucedió. Paz al alma de César Prieto. Sí, estas circunstancias que vive hoy en día la República Dominicana, y no es la primera vez que lo vive. Ha habido otras épocas donde se han dado estos temas de juicios que tienen mucha resonancia en el público. Se ha dado en muchos países. Actualmente en Perú está en un proceso parecido, en Guatemala, en muchos países se ha dado, en El Salvador. Se desatan unas energías terribles, energías de todo tipo. Y es un tema que hay que abordarlo con gran cuidado. Y producto de ese desbordamiento de esas energías, que muchas te traducen en ira, rabia, odios de todo tipo, se odian unos a otros. Y en medio de aquello están los medios de comunicación y está la justicia como tal. La justicia haciendo su trabajo, los medios de comunicación haciendo su trabajo. Los medios de comunicación, como son tan diversos, unos lo hacen de una forma, otros lo hacen de otra forma. Unos le echan más gasolina a los temas, otros lo tratan con moderación y con el equilibrio y los niveles de análisis que exige la situación, pero son de variopinta finalmente.
Pero lo cierto es que esa energía está allí en la sociedad en este momento. Y esa energía deja consecuencias, Algunas consecuencias son positivas, otras son negativas. Siempre hablamos de que las iglesias antiguas, el enlosado de las iglesias eran losas blancas y negras, porque esas son las fuerzas que movilizan la naturaleza y movilizan al ser humano. Y en estos casos funcionan esas fuerzas positivas y esas fuerzas negativas. Lo importante de todo esto es que de este proceso que se va a salir, así como estamos saliendo de la pandemia o vamos a salir pronto de la pandemia, vamos a salir de este proceso. Este proceso durará 1 año, 2 años, 3 años, pero vamos a salir de este proceso. Lo importante es que al final del día, se fortalezcan las instituciones, que el régimen político, que es la acción día a día de los actores políticos, y cuando hablo de actores políticos no es solamente de los dirigentes partidistas, sino actores políticos son los de la sociedad civil, que tienen acceso a los medios de comunicación, son los poderes fácticos, son los presidentes y los directivos de los gremios. Todo eso son parte del régimen político, que son los que dentro del marco del sistema político trabajan, actúan, interaccionan. Lo importante es que al final del día, dentro del tiempo que la sociedad o la historia o los tribunales determinen, dentro de X años, el resultado, aunque tenga esas fuerzas negativas allí actuando y que va a dejar sembrado en muchos espíritus, mucha alma, mucha ira, mucho odio. Algunos se sentirán reconfortados con los resultados, otros dirán que no fueron todos. Va a haber de todo, pero lo importante es que al final, en la balanza, el lado positivo sea superior al lado negativo. Eso es lo más importante. Siempre va a haber críticas, siempre va a haber gente que va a cuestionar, y desgraciadamente van a ocurrir casos como el que ocurrió con este ciudadano. Desgraciadamente, porque estos casos lo que hacen es poner de relieve lo intenso que se está viviendo en este momento la política en la República Dominicana. Y son tragedias, no solamente para la familia, sino para la sociedad dominicana. Eso es una tragedia para la sociedad dominicana. Como fue el suicidio del presidente Guzmán, como se suicidó el expresidente allí en Perú, Alan García, como han sido todos estos casos para todas las sociedades, que ponen de relieve la intensidad del momento, y que esa intensidad, a final de cuentas, deja secuelas. Pero lo importante es que al final del camino, a pesar de esas secuelas, el balance sea positivo. El balance sea positivo para el sistema político, para el régimen político dominicano y para la sociedad dominicana en general. Mira, el lunes, cuando nos tocó tratar el tema de que había detenciones de personas relacionadas al gobierno anterior, yo mencioné de que esto para mí iba a formar parte de la historia de la República Dominicana, este proceso que se iniciaba ese día o ese fin de semana. Y verdaderamente uno, según están pasando poco a poco los días, se da cuenta de que vamos a tener un grueso expediente judicial que será atendido por los distintos actores y sectores de la República Dominicana que tienen relación con este caso. Estamos hablando de que hay 2 personas directamente... Tengo audiencia. Sí, directamente un vehículo pasó por ahí. Hay 2 personas directamente relacionadas con el expresidente de la República, hermanos sanguíneos, no de crianza, hermanos de padre y madre. Hay un representante de la principal oficina constructora del Estado inculpado en el hecho, hay un ministro. Entonces,
la misma Procuraduría General de la República indicaba que estos son los primeros casos presentados con detenciones, previniendo de que hay más casos y se entiende que hay más casos. Entonces, vamos viviendo un proceso concreto de intención de judicializar inacciones desde el ejercicio gubernamental. Esto no es usual en la República Dominicana. Aquí siempre hemos tenido una impunidad rampante. Claro, hay que esperar la decisión del juez, de los jueces, sobre cada caso que se presente ante él o ante ella, en el caso de que sea una jueza, para determinar el grado de responsabilidad de esos imputados. Nosotros estamos en estos momentos participando, siendo testigos de algo que podría ser determinante para la sanidad institucional del país, que es el saneamiento en el manejo de lo que es cada institución del Estado, en el cuidado que cada quien a partir de este momento sabe que deberá tener cuando maneje fondos públicos, cuando se vea con guardaespaldas, cuando se sienta omnipotente, cuando se sienta respondido positivamente por todos los subalternos. Entonces, a partir de ahora, las cosas se entiende que deberán tomarse con más cuidado, con más prevención, con más decoro y más responsabilidad. Porque cuando se está en oposición, que se quiere llegar al gobierno, nos pintamos y nos ofrecemos y ofertamos como seres impolutos que seremos los salvadores de lo que caiga en nuestras manos, que será será a partir de nosotros, un antes y un después. Sin embargo, cuando asumimos los cargos, muchas veces nos transformamos. Somos personas distintas y cometemos inacciones, permitimos inacciones, fomentamos inacciones. Nos hacemos de la vista gorda ante las inacciones, porque hay muchas formas de fomentar la corrupción. Hay muchas formas de ser corruptos. Y no es que a las personas no les interese progresar, pero quien tiene un cargo en el gobierno sabe que primero tiene una buena remuneración. El gobierno, por lo menos a los cargos de primero, segundo y tercer orden, les da buenas facilidades, les da buen sueldo, les asigna vehículos, seguros de salud, gastos de representación, combustible gratis, en fin, una serie de facilidades que una persona que se inserte en el tren gubernamental sabe que tiene ciertas comodidades que quizás en el sector privado no los va a encontrar o no los ha encontrado hasta el momento. Entonces es un momento de reflexión para normalmente los políticos, que son los que acceden a los cargos institucionales, de saber que se debe tener cuidado, porque aparentemente, y Dios lo quiera así, las cosas están cambiando. Y no estoy hablando del eslogan político, no lo estoy mencionando para nada, pero aparentemente las cosas están por cambiar. Es la primera vez que se ve que hay un ministerio público que no está recibiendo instrucciones directas del Poder Ejecutivo, de la parte política. Yo creo en eso hasta ahora. Si después ocurre otra cosa, bueno, voy a quedarme decepcionado. Pero como se está manejando el Ministerio Público, a mí me satisface. No por las detenciones, no, sino como se está manejando en sentido general. Y es la primera vez. Es la primera vez. Entonces, momento de reflexión para quien tenga responsabilidad institucional dentro del tren gubernamental, de saber que debe tener decoro, respetarse a sí mismo y acordarse de que hay un estamento legal que puede ser aplicado a su persona si comete algún tipo de acción incorrecta o dolosa. Y cuando nosotros vemos la historia, por ejemplo, de los Estados Unidos, que nosotros decimos, allá funciona la justicia, y hay baches en la justicia actual norteamericana, por supuesto que los hay.
Pero vemos, por ejemplo, esas películas de Al Capone en Chicago, que compraban a los jueces. Recuerden el hecho histórico de que Elliot Ness le presenta un dato al juez y el juez cambia el jurado. Manda a traer un jurado de un juicio de divorcio que estaba en otro tribunal y retira el jurado porque ese jurado iba a declarar inocente al Capone. Y cambian el jurado y el juez da la orden aparentemente porque el policía le dice al juez, mire, en los libros de Al Capone aparece su nombre como uno de los beneficiados. Quizás no era parte de la red o de la trama de corrupción, pero sí aparecía con algún tipo de beneficio. Y eso lo motivó como para cambiar al jurado y hacer justicia. Pero lo que quiero poner de relieve es que la justicia estaba muy desprestigiada, y estamos hablando de los años 20, hace exactamente 100 años atrás en los Estados Unidos. Y así como eso, en la ciudad de Chicago, en muchas películas y en muchas narrativas históricas, se denuncia la corrupción en el mundo judicial y en otras áreas de la administración pública que existía hace 100 años en los Estados Unidos. Y hoy en día los Estados Unidos, si le colocamos, tiene una percepción la gente, el mundo en general, de que es un país que no hay corrupción o la corrupción está muy minimizada. Yo lo que quiero hay institucionalidad, hay institucionalidad. Hay institucionalidad, exacto, hay institucionalidad. Y puede haber funcionarios que se desvíen, pero hay formas de atajarlo y de ponerlo a derecho. Entonces, pero esos son procesos que llevan 100 años, 50 años, 60 años. Son países que han vivido guerras, que cuando los países van a las guerras y le matan gente, la gente cambia la visión de la vida. Cuando tú vas a Europa y ves esos países que tienen 2000 años, han pasado yo no sé cuántas guerras, tú ves Alemania, las fotos de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial destruida, ves a Japón que le metieron 2 bombas atómicas, o sea, han vivido unas experiencias y se han desatado unas energías en esos procesos que han cambiado la forma de pensar de la gente. Nosotros afortunadamente nuestros países han sido países pacíficos, han tenido algunas guerras por problemas fronterizos y desgraciadamente se matan un grupito, etcétera. Pero, o guerras civiles, lo que hemos tenido más. Pero esas vivencias que han tenido esos países no las hemos tenido nosotros. Y afortunadamente no las hemos tenido. Pero han pasado años para que ellos lleguen a esos niveles de institucionalidad. Así que no le pedamos ni a este gobierno que sea al 100%. No, este gobierno va a tener fallas también. Este gobierno del presidente Abinader, ojalá sean las mínimas, ojalá no tenga, pero va a tener fallas. Lo importante es que las instituciones funcionen, la atajen y la coloquen a buen resguardo y se aplique el derecho. Y así iremos construyendo un país mucho mejor que el que tenemos. Y sabes que esto que está iniciándose ahora en el aspecto técnico, de la mejor manera, yo espero que el resultado de la eficiencia de la justicia sea lo más idóneo posible, porque de qué vale que empecemos a identificar posibles situaciones que ameritan un juicio si cuando va a la madre justicia el comportamiento de esta es inadecuado. Ahora le toca el reto, luego de que pase esta primera etapa, a la justicia dominicana, actuar con equidad. Y el pueblo no es tonto, no somos tontos. Ahí hay un folio que presenta el PECA de ayer para solicitar las medidas de coerción de 267 páginas. Yo lo tengo, es bien amplio, amplísimo, con un contenido grandísimo de datos interesantes de por sí. Pero eso es la justicia que tiene que determinar si todo eso que está escrito ahí
es tal cual el Ministerio Público lo plantea. Si hace mérito una condena, la justicia es que debe decidir y que decida bien, para que entonces subsiguientes casos en el futuro podamos tener la confianza de que no va a continuar la impunidad institucionalizada, de que eso se acabó. Lo más normal que hemos vivido durante muchos años es que un funcionario, Wilfrido Vargas tiene un tema con ese mismo nombre de los años 70, de una persona que es funcionario, en muchísimos casos, viene una transformación como si fuera Rey Midas, se hace millonario en 2 o 3 años. Y, oye, con una medicina que uno no sabe cuál es, ¿por qué se hace millonario? Y tú, yo, el otro, que trabaja durante muchos años, aunque pueda acceder a clase media, aunque pueda tener riqueza en un determinado momento, pero esa no es la regla. Sin embargo, lo usual es que muchos funcionarios, la mayoría o una gran cantidad, tenga ese don de hacerse, de tener riquezas en pocos años, de venir de la nada económicamente. Eso es increíble. Entonces, eso es lo que se debe aquí terminar, porque pasa como que nada es nada. Y no debe ser así. Lo que pasa es que viene una resignación con el tiempo y un adaptarse a las situaciones porque no se podía hacer nada. Esperemos que lo que ha iniciado hasta ahora, y por supuesto, reitero, que la justicia determine culpabilidades, si hay lugar, entonces que veamos ese cambio, que veamos esa transformación, que no tiene que ver nada con lo del eslogan político, lo que estoy hablando, ¿ok? Eso es lo que yo aspiro como dominicano. Así como cambiaron el jurado de Al Capone, nos van a cambiar nosotros porque creo que se nos está agotando el tiempo. Bueno, pues ya usted sabe lo que procede. Se está agotando el tiempo y vamos a ver qué pasa mañana, pues estos días van a ser intensos. El domingo a las 10 de la mañana, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, va a conocer las medidas de coerción que está solicitando el Ministerio Público, que es de prisión para los 10 acusados hasta ahora, el domingo a las 10. Nosotros debemos despedirnos, Isidro. Bueno, tengan buen día y que sea un día productivo y de provecho para todos los dominicanos y dominicanas. Bien, nos vemos mañana. Bye bye.